Bien, amados hermanos, llegamos al capítulo, bueno, estamos en el capítulo 10, llegamos al versículo 17, al versículo 31, donde la porción que encontramos aquí hace referencia, ¿verdad?, a Jesús y al joven rico, al encuentro, ¿verdad?, al cual se da en este momento de la narración de Marcos. Se ve, o el propósito de la lección es que nosotros consideremos dónde está nuestro corazón. Y de esa manera, pues vamos a considerar dónde está nuestra riqueza. Aquí la palabra riqueza, ¿verdad? Parece que el corrector me jugó una mala jugada, no, me lo puso con errores ortográficos, digámoslo así. Marco entonces de la lección que encontramos registrada, aprendemos en primera instancia el que el joven tiene buenas intenciones. La narrativa nos menciona, ¿verdad?, que llega corriendo ante Jesús y se postra. Y a la misma vez dice, pues, decimos que tiene buenas intenciones porque llega y le pregunta a Jesús diciéndole, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A pesar de ser joven, a pesar de tener riquezas, pues estaba pensando en algo que era loable, en algo en el cual pues era de considerar. El versículo nos menciona, ¿verdad?, que Jesús le amó por esa actitud, ¿verdad?, que demuestra en buscar las cosas de arriba. De Jesús también se nota de que a este hombre le faltaba algo. Y en primera instancia, ¿verdad? Pues le faltaba darle el primer lugar a Dios, porque de la reacción que se ve de este hombre, pues no era que realmente buscaba las cosas de Dios, porque había algo en el cual ocupaba su primer lugar. Y vemos entonces que las riquezas en este joven, dice, ocupaba un lugar muy importante en su vida, porque de tal manera, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, te hace falta una cosa, y le dice, ¿verdad?, necesariamente lo que debía hacer con su riqueza, dice que este hombre se regresó muy triste. Y es porque las riquezas en su corazón ocupaba un lugar muy, muy importante. También, ¿verdad?, de la lección que nosotros vemos aquí, vemos de que Jesús indica que es muy difícil para una persona que confía en la riqueza poder lograr la salvación. Y es porque Y es porque su corazón está en la riqueza, su confianza está en la riqueza y se mueve en función de lo que él considera que es correcto o de que la riqueza pueden lograr para él. Y vemos, ¿verdad?, que desde ese punto de vista manifiesta que para un hombre rico es difícil, ¿verdad?, por el sentido, ¿verdad?, de que su corazón está en las riquezas. No necesariamente por ser rico, sino que su confianza, todo lo que concerniente a lo que él considera importante, pues está en las riquezas. Entremos ya a lo que sería la parte del estudio y vemos entonces la información que nosotros obtenemos del texto paralelo, tanto de Marcos, nos manifiesta que este hombre era un hombre rico. El texto manifiesta, ¿verdad?, de que cuando llegó Jesús a este lugar, dice que llegó a él un hombre prominente. De acuerdo a la cita que encontramos en Lucas capítulo 18, el versículo 18, se manifiesta entonces que este hombre era un hombre prominente. Posiblemente, ¿verdad?, tenía ciertos modales por el hecho de que llega ante Jesús, ¿verdad?, con esas intenciones. También, ¿verdad?, se nota o se percibe que tenía suficiente deseo en su corazón por las cosas espirituales. Esto lo veo, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que percibe el hombre, porque ya vemos más adelante, ¿verdad?, lo que Jesús manifiesta de él. Decíamos entonces que de los textos paralelos, del texto que nosotros encontramos en Mateo capítulo 19, el versículo 22, manifiesta diciendo, ¿verdad?, que este hombre era dueño de muchos bienes. En Marcos 10, 22, también la información que nos aporta es que dice el versículo 22, dice, porque era dueño de muchos bienes. Y Lucas, ¿verdad?, manifiesta o agrega algo más, diciendo, dice, pues era sumamente rico. De los tres textos, ¿verdad?, que hace referencia al mismo relato,
no nos dice en síntesis, ¿verdad?, acerca del origen de la riqueza. El asunto, ¿verdad?, que se trata en estos versículos es la actitud que tenía, porque Jesús le manifestaba a algo que debía de ser, pero en las reacciones que nosotros vemos dice que se va muy triste porque era dueño de muchos bienes. Marco, ¿verdad?, manifiesta porque manifiesta que era dueño de muchos bienes, y Lucas, ¿verdad?, pues dice que era sumamente rico. Lo importante, ¿verdad?, que nosotros podemos percibir de este joven rico es que llega ante Jesús con una petición muy loable. Dice el versículo 17, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Decimos entonces que llega ante Jesús con una buena petición y noten lo que Marco manifiesta. Dice que este hombre llegó corriendo. No nos imaginamos, ¿verdad?, de qué longitud, pero llega corriendo y la siguiente actitud que se ve en este hombre, en la postura, él dice que es arrodillándose, es decir, llega ante él con suma premisa, con suma rapidez, llega ante Jesús, ¿verdad? Y se arrodilla y dice que se dirige a él, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y decimos entonces que en cierto sentido, pues este joven tenía una noción muy superficial de Jesucristo. Y eso lo percibimos, ¿verdad? En el contexto que se ve de este relato. Dice que le llama bueno, pero en la respuesta Jesús indica que solo Dios es bueno. Note lo que dice el versículo 18, pero Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Con esta respuesta que Jesús está dando, en ningún momento pues Jesús está negando su deidad. Lo que vemos entonces es que se dirige a él porque posiblemente usaba esta frase como para congraciarse con Jesús y posiblemente, ¿verdad?, tener beneficio en función de la pregunta que él hace, es decir, tener una respuesta favorable a lo que él estaba persiguiendo. Sabemos, ¿verdad?, de los textos de Juan 5, 17 y 18, en el cual, ¿verdad?, se manifiesta la deidad de Jesús. Dice el versículo 17, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, la respuesta que se da en ningún momento, pues Jesús niega su deidad. Jesús, en este sentido, ¿verdad?, se estaba dirigiendo a lo que este hombre, al utilizar la palabra bueno, quería lograr, ¿verdad?, algo favorable para él. Y de Juan 5, 17, 18, cuando Jesús le responde a los judíos acerca de que su padre trabaja y él también, los judíos realmente sabían lo que esa expresión estaba dando de entender. Y vemos en la reacción siguiente, en el versículo 18, dice que los judíos, dice, procuraban matarlo. Por la razón, dice que se estaba haciéndose igual a Dios, algo, ¿verdad?, que no debía de ser. Se ve entonces y se reconoce de que Jesús, en los textos que nosotros vemos, Jesús era maestro. Lo vemos en Mateo 26, el versículo 55, en el cual dice de esta manera, en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, contra algún ladrón han salido a espada y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. En este versículo, ¿verdad? Pues se manifiesta de que Jesús era y es maestro, por lo cual, ¿verdad? La designación que hace el joven al encuentro de Jesús es correcta, porque vemos, ¿verdad?, no solamente en este texto, sino en otros similares, en el cual, ¿verdad?, Jesús se manifiesta que es maestro. Y es lo que mencionábamos en el versículo 55 de Mateo 26, en el cual dice, cada día, dice, me sentaba en el templo
para enseñar. Y en esos momentos, ¿verdad? Y en esas ocasiones, pues ellos no habían hecho nada para aprenderle. Ahora, cuando él pregunta acerca de qué era lo que debía de hacer para obtener la vida eterna, pues él tenía el concepto de que había algo que se podía hacer, como las referencias que vemos en Juan 6:28, en el cual dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos tenían el falso concepto de que había algo en el cual la vida eterna se podía obtener. Y vemos entonces que la respuesta de Jesús no va orientada hacia ese sentido. Lo que vemos en el versículo 19 es Jesús se dirige a lo que estaba indicado en la ley. Y el versículo 19 dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y esto es a la respuesta que Jesús le da, a lo que Jesús le está refiriendo en ese momento, ¿verdad? Sabemos que la ley estaba en vigencia, por ende, es lógico que Jesús le refiriera a la ley. Y la reacción, ¿verdad?, que encontramos y la respuesta del joven es loable porque se manifiesta y dice el versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el maestro. Y de aquí, ¿verdad? Nosotros rescatamos que lo que el joven indica, que lo había guardado en su juventud, pues estaba indicando, ¿verdad? Que había sido instruido desde la niñez, como se indicaba en el Antiguo Testamento acerca de la responsabilidad que los padres debían de tener hacia sus hijos, en el cual dice que debía de enseñarle. Y la respuesta de este joven, pues se estaba manifestando que había tenido unos padres sumamente amorosos, sumamente obedientes, en el sentido, ¿verdad?, de que le habían instruido de manera correcta. Y es lo que manifiesta acerca de que lo había guardado desde su niñez. O lo había guardado, dice, desde mi juventud, como dice el versículo 20. Luego, esa reacción o esa respuesta del joven hacia lo que estaba demandando Jesús, del versículo 19, dice que Jesús le amó. El versículo 21 dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces viene y me sigues. En el texto paralelo, ¿verdad? Cuando Jesús, el joven responde, todo esto lo había guardado desde mi juventud, Mateo agrega una pregunta a la cual, ¿verdad?, Marco omite. Y Mateo menciona, dice que él pregunta, ¿qué más me falta? Y es lo que Jesús le menciona en esto. Pero se debe de entender, amados hermanos, que no era un requisito para las personas ricas que necesariamente debían de vender sus bienes para seguir a Jesús. Lo que se ve aquí es que este hombre, a pesar de que tenía muchos bienes, lo que pasaba es que la riqueza lo poseía él. Es decir, que Jesús estaba viendo en este joven que tenía un impedimento. Y el impedimento era que el dinero y la riqueza era su Dios. Por ende, ¿verdad? Para él le iba a ser muy difícil seguir a Jesús porque su confianza, su, su satisfacción estaba en la riqueza. Aunque en los versículos anteriores, ¿verdad? Al principio, cuando llega Jesús, vemos, ¿verdad?, que tenía una buena moralidad, buenos modales, y vemos, ¿verdad?, que eso en cierto sentido ocultaba a la vista de los hombres las intenciones que había en su corazón. Pero para Jesús sabemos entonces qué es lo que se percibía en este hombre. Y vemos entonces que en lo que encontramos en Mateo 23, el versículo 22, en el cual Jesús
En la parábola dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. Jesús veía entonces que las riquezas ahogan a las personas. Como este hombre rico, pues la riqueza le poseían a él, ahogaban la palabra de Dios que podía ser eh, sembrada en este hombre. Jesús entonces vemos que no está enseñando que es malo tener riqueza. Lo que sí es malo es que nosotros confiemos en ella. Y es lo que nosotros vemos en 1 Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual os da abundantemente todas las cosas para que la disfruten. Y es lo que nosotros vemos en esa ocasión, en el cual, ¿verdad? Pues tú, en la cual, ¿verdad? Pues este hombre, pues sus riquezas, su confianza, pues estaban ahí. También en el relato o en el ministerio de Jesús, vemos, ¿verdad?, que Jesús se asoció con personas ricas. En el momento de su sepultura, vemos, ¿verdad?, que eran las personas, en el caso de José de Arimatea, era uno de los discípulos que en cierto sentido estaba en oculto, pero de igual manera, ¿verdad? El hecho que fuera ante Pilato y pidiera el cuerpo de Jesús, pues estaba en ese momento, ¿verdad? Pues estaba revelando de que era discípulo de Jesús y seguidor de él. Y el hecho, ¿verdad? Que lo llevara a un sepulcro nuevo que estaba excavado en la roca, demostraba entonces el estatus que este hombre tenía. Por lo general, lo que se menciona en los escritos acerca de estos tipos de sepulcros, que solamente las personas ricas podían pagar para cavar en la roca y poder tener su sepultura. En el caso de Jesús, ¿verdad? En el caso de Mateo 27, vemos entonces, ¿verdad?, qué es lo que fue, que pasó con Jesús, ¿verdad? Su sepultura fue con los ricos, que es lo que, en cierto sentido, en lo que vemos en la profecía, Isaías 53, pues se da cumplimiento en el relato de Mateo 27. Además, tenemos, ¿verdad?, de que habían personas que le servían a Jesús con sus propios bienes. Y es lo que vemos en Lucas, capítulo 8, el versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Déjeme ver. Verso 3, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ello. Vemos entonces que no era malo en sí la riqueza, no era malo en sí que las personas fueran ricas, sino sería lo contrario en el sentido, ¿verdad?, de que su confianza y su corazón estuviese en las riquezas. Ahora, Jesús nos indica el peligro que puede estar en la riqueza. Y es lo que se vemos en el versículo 23 de Marcos 10, diciendo: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. En algunos manuscritos, la expresión tiene riquezas, lo, lo describe, ¿verdad?, o lo traducen diciéndole los que confían en la riqueza. En otras palabras, Jesús pudo
referirse, ¿verdad?, a los mandamientos de la ley porque no había sido derogado. Pero de igual manera, ¿verdad? Si estuviésemos hoy en día, ¿verdad? En el establecimiento o después de la cruz, pues se le diría a este joven lo que Pedro le dijo a la multitud que encontramos en Hechos 2:38. Ahora, la expresión que se indica ahí, ¿verdad? Cuán difícil o serás difícil para los discípulos, como vemos en el versículo 24, dice que se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, le dijo, hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y vemos que Jesús sigue adelante y no minimiza o no suaviza la lección ante los discípulos, sino que al contrario, ¿verdad? Sigue diciendo lo difícil que puede entrar. Y noten lo que dice en el siguiente versículo, el versículo 25. Ahora Jesús en su misma enseñanza utiliza una expresión proverbial para indicar lo imposible que puede ser para el hombre su salvación. Pero sabemos, ¿verdad?, que para Dios es posible, es lo que vemos en el versículo 27. Versículo 25 dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Lo que se ve aquí y lo que Jesús está utilizando en el versículo 25 es un proverbio en el cual se expresa la mayor improbabilidad. Si se toma de manera literal, ¿verdad? Pues decimos que es absolutamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Y lo que se debe de entender en este proverbio del versículo 25 es que Jesús da a entender lo imposible que sería para un camello y hace la semejanza que sería muy difícil para los ricos humillarse bajo Cristo. Y fue particularmente cierto en el tiempo de Jesús. Y es lo que nosotros vemos con respecto a este joven, que realmente, ¿verdad?, le fue muy difícil para él. Hay algunos que relacionan entonces que esta imposibilidad o que el ojo de una aguja, que posiblemente se refiere a alguna puerta de del muro de Jerusalén. Pero tal afirmación, amados hermanos, no existe, no es probable. Lo que sí se debe de entender, hermanos, que es una figura de retórica en el cual expresa de manera exagerada la imposibilidad de que para que el camello pase por el ojo de una aguja, por el ojo de una aguja, como para el rico entrar en el reino de Dios en el sentido, ¿verdad?, de humillarse, en el sentido, ¿verdad?, de quitar su mirada en aquello que le da seguridad y dirigir su atención y dependencia, no en la riqueza, sino en Dios. Y notan, ¿verdad?, lo que Jesús está diciendo o lo que nos quiere tratar de enseñar, que nadie, hermano, se salva para vender todo lo que posee si realmente no cambia su corazón. Y lo vemos en el versículo 26, inmediatamente sus discípulos que preguntan, ¿y quién podrá salvarse? Jesús entonces se ve de que tranquiliza a sus discípulos con de su inquietante pregunta, diciéndole, Jesús a ello, para los hombres es imposible, para Dios, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Consideremos lo que menciona Tito capítulo 2, el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Dios entonces hace posible la salvación para todos los hombres. Filipenses 4:13 es un texto muy conocido por todos, en el cual dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es importante, ¿verdad? Porque es gracia a Dios por la cual, ¿verdad?, es posible que nosotros encontremos la salvación. Y noten algo muy importante, no solamente, ¿verdad?, las riquezas tientan al hombre, también, ¿verdad?, la pobreza.
Y muchas veces, ¿verdad? A veces encontramos a personas que debido a la dificultad económica que tienen, dice, bueno, yo tenía necesidad y fui y robé. Y a veces, ¿verdad? Los extremos, pues puede ser muy peligroso como lo es la riqueza y lo es la pobreza. Y noten lo que se menciona en Proverbio, capítulo 30, verso 8 y el versículo 9, en el cual dice de esta manera, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces vemos que no solamente la riqueza puede ser peligroso, como Mateo 13 menciona, ¿verdad? Que puede ahogar al hombre, sino también la pobreza, ¿verdad? Puede ser algo en el cual llegase a ser un impedimento para servir a Dios. Como dice el proverbista, que llegue el momento, ¿verdad? Pueda profanar el nombre de mi Dios. Aquí la solicitud de Salomón es que le dé lo necesario, el pan de cada día. No le dé mucho, porque dice que se puede saciar y pueda negar a Dios. O le dé, o no le dé nada, o que sea menesteroso y que dice que pueda robar y pueda profanar el nombre de Dios. Primero de Timoteo también, capítulo 6, versos 9 y 10, dice de esta manera. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, el texto de 1 Timoteo 6, 9 y 10 menciona, ¿verdad?, que lo peligroso no es en sí, ¿verdad?, el dinero, sino el amor hacia el dinero. Porque en cierto sentido, ¿verdad?, alguno dice, codiciándolo, se ha extraviado de la fe. Ahora, con la negativa que nosotros vemos del joven rico de vender todo y seguirle a Jesús, el apóstol Pedro vemos que Jesús le recordó a Jesús que ellos lo habían dejado todo. Y el versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso fue algo particular del apóstol Pedro. No esperó mucho tiempo y la reacción de él fue inmediata en el sentido, ¿verdad?, de ver que ellos habían dejado todo. Jesús en el siguiente versículo dice, le contesta lo que ellos van a recibir. Jesús respondió, en verdad le digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús entonces le indica, ¿verdad?, que su recompensa será plena. No debe entenderse, amados hermanos, que esto es literal, sino, ¿verdad?, que es en cierto sentido, pues manifiesta, ¿verdad?, la calificación de la recompensa, ¿verdad?, que ellos tendrán, que serán recompensados mucho más de aquellos que ellos han dejado atrás por seguir a Jesús. A manera de conclusión de este estudio, vemos que del joven rico, pues aprendemos que debemos de buscar la vida eterna. Aprendemos que debemos de considerar algunas preguntas que nos deben hacer meditar. La primera pregunta por la cual el hombre rico pregunta es,
¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y dos, ¿verdad? Una vez que hemos contestado esta pregunta, debemos de hacer la siguiente. ¿Qué más me falta todavía? Este joven, ¿verdad? Pues manifestó un interés genuino, pero su corazón, ¿verdad? No estaba dispuesto a seguir a Jesús. Vemos, ¿verdad? De que del joven, pues aprendemos que donde está nuestra riqueza, ahí estará nuestro corazón. Para el caso de este joven rico, ¿verdad? Pues su riqueza estaba en la tierra. Por ende, ¿verdad? Su corazón estaba aquí, en la tierra. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Y es lo que este joven, ¿verdad? Pues vemos ver que su tesoro estaba en la tierra. Por ende, ¿verdad? Su corazón estaba en la tierra. No tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Las riquezas pueden ser un obstáculo para poder alcanzar la vida eterna, siempre y cuando, ¿verdad? Si nosotros depositamos su confianza en ella. Y hemos visto, ¿verdad? A lo largo de las escrituras que habían, o nos indica, ¿verdad? Que habían personas muy ricas, caso de Abraham, Job, y muy a pesar, ¿verdad? De sus riquezas, vemos, ¿verdad? De que ellos se cuentan como personas, ¿verdad? Que eran temerosas de Dios. El asunto es, ¿verdad? De que si depositamos nuestra confianza en la riqueza, ellas pueden ser un obstáculo para llegar a obtener la vida eterna. Y no solamente las riquezas, la pobreza, ¿verdad? Puede también llegar a ser un obstáculo para que nosotros confiemos en Dios, para que nosotros, como mencionábamos, se leía en Proverbio, puede ser un tropiezo en el cual vayamos y robemos y profanemos el nombre de Dios. Gracias, amados hermanos, por la oportunidad y que el Señor les bendiga.